Hola, te habla Sergio Hernández. Bienvenido a The True and the Way. Hoy vamos a estar hablando de una de las armas espirituales más grandes que nos dejó nuestro Dios disponible por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No quedó disponible únicamente desde el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Está disponible desde aún antes del sacrificio de Cristo, pero en un principio estaba destinado a el pueblo de Israel. Solo que posterior a eso, nuestro Señor Jesucristo lo hizo disponible para el resto de la humanidad. Y aunque está ligado y asociado a el derramamiento del Espíritu Santo, el pacto se creó mucho antes. Se creó cuando nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, dijo que Él guarda en santa paz a todo aquel que en Él confía. Cuando leemos las Escrituras y analizamos un poco todo lo que fue la vida de Cristo, los milagros que hizo, los milagros que hicieron los profetas antes que Cristo, los milagros hechos por Eliseo, los milagros hechos por Elías y todos los profetas que hicieron sanaciones y milagros en su obra, el Dios vivo siempre dejaba como mensaje la paz. Ahora, ¿por qué considero que es el arma más poderosa después del Espíritu Santo entregada para nuestro bienestar? Por dos motivos. El primero, es un pacto inquebrantable de Dios. Es un pacto perpetuo. Y en segundo lugar, porque el cumplimiento de ese pacto por parte de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios con relación a ese pacto, hace que cosas negativas desaparezcan de nuestra vida solo y simplemente por el hecho de reclamar el cumplimiento del pacto. No es reclamarlo como un acto de soberbia o altivez, sino como un acto de conciencia, el acto de saber qué derechos filiales tienes en Cristo con respecto a nuestro Dios y hacer que nuestro enemigo retroceda de sus posiciones simple y llanamente por nosotros hacer uso del conocimiento de ese pacto, que es la paz. Jesucristo mismo, cuando Él se estaba despidiendo de sus discípulos, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no os la entrego como el mundo la entrega. Cada vez que Jesucristo hacía un milagro, por lo general, decía: ve en paz. ¿Qué sucede? La paz implica un estado espiritual, un estado mental que te permite estar tranquilo, despreocupado, sin ansiedades, sin afanes, sin angustias. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vivimos en paz, no puede haber nada perturbando nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, el que se enferma tiene carencia de salud, pero puede ser que tenga carencia de dinero o puede ser que tenga carencia de afecto. Cualquier carencia en la vida de una persona produce angustias, miedos, temores, ansiedades. Esa es una persona a quien el enemigo le ha robado la paz. Si tiene el conocimiento suficiente de la palabra de Dios como para hacer uso del arma espiritual que el Señor nos dejó disponible, que es reclamar
el restablecimiento de nuestra paz, él puede ser liberado de esos temores, de esas angustias, porque la carencia que tenga debe desaparecer. El Señor nuestro Dios buscará los mecanismos de hacerlo desaparecer, pero está condicionado a que la persona lo crea posible, lo crea disponible y lo crea realizable, o sea, que sea un hecho que se puede materializar en su vida. Está simplemente disponible. La palabra dice que mi Dios pues guardará en santa paz aquel que en él confía. O sea, si yo tengo confianza en Dios, mi Dios me guarda en santa paz. Y si yo estoy guardado en santa paz y hay algo que está perturbando mi vida en algún momento, yo simplemente debo exigir a la vida misma que haga el restablecimiento de la paz, como reconociendo el pacto que Dios dijo y entendiendo que la palabra de Dios se cumple siempre y acomete o ejecuta aquello para lo cual Dios la emitió. Cuando Dios emitió esa frase, ese pacto perpetuo, Él estableció que esa palabra tenía que cumplirse. Pues simple y llanamente nosotros debemos vivir y estar en paz. Ahora bien, la salvación que el Señor nos dio con la entrega del Espíritu Santo nos sirve y nos servirá para no pasar por la gran tribulación, no pasar por el juicio venidero, ni por el día de la ira del Señor, y nos hará vivir en armonía y en paz en la presencia de Dios y de Jesucristo, pero allá después de la venida del Señor Jesucristo, en el tercer cielo. ¿Qué sucede? Que esa herramienta, su potencial utilidad o su materialización se llevará a cabo después de la venida de Cristo. O sea, allí seremos perfeccionados, seremos preparados para vivir en la presencia de Dios todos los días. La paz actúa diferente. La paz es para garantizarnos vivir en la tierra en un mundo perverso y maligno conforme a la voluntad de Dios. Vivir en paz, vivir lleno de salud, lleno de vida, lleno de opulencia, lleno de todas las bendiciones que Dios diseñó para nosotros y que Jesucristo dejó disponibles por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz. O sea, el día que Jesucristo murió en la cruz, pagó por todos nuestros pecados y adicionalmente pagó con su sangre y con su llaga por todas nuestras enfermedades, todas las que teníamos antes de convertirnos al cristianismo y las que adquirimos posteriormente o aquellas situaciones que enfrentemos luego de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero esa paz está disponible porque dice la Escritura que el precio de nuestra paz fue cargada en sus hombros. Así que reclamemos nuestra paz, vivamos conforme a la palabra, creyendo y confiando en que lo que Dios dice es verdad, que lo que Jesucristo dice es verdad y que sencillamente sus palabras deben cumplirse porque dice la Escritura que este mundo, este cielo y esta tierra pasarán con todas sus cosas, pero ni una tilde ni una jota de la palabra de Dios dejará de cumplirse. Por consiguiente, tenemos el derecho, tenemos la posición legal y legítima de pedir y exigir el cumplimiento en nuestra vida de la paz que Jesucristo nos dejó por herencia y que Dios estableció con el pueblo de Israel como pacto perpetuo.
Eso no es un invento, está en la Escritura. Y el reclamar nuestra paz es automáticamente exigir la anulación de cualquier decreto que nos sea contrario, porque la misma Escritura dice que el acta de decretos que nos era contraria, Jesucristo la clavó en la cruz y reclamó la victoria con su resurrección. Nosotros debemos vivir en paz, y vivir en paz es vivir libre de carencias, libre de carencia de salud, libre de carencia de dinero. También debemos aprender a vivir en santa paz, viviendo en santidad. ¿Cómo? Pensando con la mente de Cristo, actuando con la mente de Cristo y viviendo conforme al amor de Cristo y los mandamientos que nos dejó, donde dice claramente: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como segundo mandamiento, y el principal: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque ese es el primer y gran mandamiento. No cumplir con ese primer y gran mandamiento simplemente nos pondría a estar como en posición de pecado con respecto a ese primer mandamiento. El gran mandamiento sería el primer y gran pecado, por así decirlo. Aunque para Dios todos los pecados son contados por iguales. Pero recuerden que hay algunos que no serán perdonados ni aún en este siglo. Dios los bendiga.